Bueno, fíjate, nosotros el 10 de marzo, Día del Médico, lo convertimos en el Día de la Defensa del Derecho a la Salud, donde no solamente aquí en Caracas, sino a nivel nacional, decidimos emprender una agenda de denuncia, donde hicimos pública y evidente la crisis del sistema de salud venezolana. Nosotros, a través de una encuesta digital que realizamos a través de nuestra red de Médicos por la Salud, que está conformada por residentes y médicos especialistas a nivel de todos los hospitales del país, más de 130 hospitales específicamente, llevamos a cabo esta encuesta y llegamos, bueno, a cifras impactantes. En primer lugar, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, el 44% de los quirófanos a nivel nacional se encuentran cerrados e inoperativos. Casi la mitad de los quirófanos de todo el país se encuentran cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para darte un ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas hay más de 5.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica y a nivel nacional nosotros estimamos que hay más de 100.000 personas, venezolanos con nombre y apellido, padre, madre, esperando una intervención quirúrgica. Por otro lado, obtuvimos información, bueno, cosas como que el 39% de los hospitales tiene problemas con la dotación de agua. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vemos como, por ejemplo, en el hospital de Coche, los días lunes no se realizan estudios radiológicos, no se hacen rayos X placas, llamadas vulgarmente por el público, porque no hay agua en toda la parroquia de Coche en ese día. En fin, no solamente eso, y cifras mucho más impactantes que nosotros hemos obtenido, como por ejemplo que el 86% de los hospitales presenta fallas con respecto a lo que venía comentando con los estudios radiológicos. Más del 94% de los hospitales del país presentan fallas con sus laboratorios porque no hay reactivos para realizar distintos exámenes de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy todos los venezolanos conocen cuál es la diferencia de un tubo tapa roja y un tubo tapa morada, porque cuando acude a un hospital le dicen, mira, tienes una infección, pero no tenemos cómo hacerte una hematología completa para ver cuál es tu cuenta leucocitaria, y el paciente tiene que acudir a una clínica o al privado, o sencillamente salir a la calle a ver dónde consigue estos tubos tapa roja y tapa morada para poder realizarse estos exámenes, porque la realidad es que en los hospitales no hay reactivos. Por otro lado, vemos como el 94% también de los hospitales presenta fallas o están inoperativos o se encuentran cerrados los tomógrafos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, allá nosotros hicimos una visita hace poco a Por la Mar, estuvimos en el Luis Ortega, lo cual nos preocupó mucho la situación de ese hospital, porque en ese momento y hasta hace poco, y espero me corrijan si ha habido alguna modificación estos últimos días, el equipo de tomografía del hospital no se encontraba operativo. ¿Cuándo hicieron esa visita, doctor Provenza? Bueno, yo estuve a finales del año 2014 allí haciendo una visita con todos los colegas del Estado Nueva Esparta. Recordaba que, bueno, me comentaban que un paciente politraumatizado, que haya tenido un accidente de moto o un accidente de tránsito, que tuviese un traumatismo craneoencefálico, pues sencillamente no podía acudir a ninguna institución pública, ni siquiera a Luis Ortega, porque el equipo de tomografía no se encontraba operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente tiene que ir a una clínica privada, gastar entre 2, 3 y 4 mil bolívares para poder realizarse un estudio, que además es fundamental y que determina cuál es el pronóstico de vida de este paciente. Aquella madre que, por ejemplo, sufre de algún cáncer de mama, pues sencillamente no hay en todo el estado de Nueva Esparta un equipo de radioterapia necesaria para poder curarle o tratar su patología oncológica. Y todas esas madres tienen que, o todos esos pacientes oncológicos tienen que cruzar el mar e ir al estado Anzoátegui para poder tratarse una patología. Vemos como además hay un gran porcentaje de equipos de radioterapia dañados a nivel nacional, lo cual repercute en que una persona que amerita un tratamiento oncológico de emergencia, pues tiene que esperar 4, 5 y 6 meses cuando le dan la cita para poder tratarse esta patología, viendo cómo avanza el estadio de la enfermedad. Y ahora, usted cuando vino con un equipo, ¿no? Coordinadores de Médicos por la Salud, conversamos con el Coordinador Nacional de Médicos por la Salud, el doctor Giovanni Provenza. ¿Qué situación diagnosticó acá de los quirófanos? ¿Tiene alguna información cuando vino a finales de 2014 de acá del estado de Nueva Esparta? Sí, nosotros hicimos una radiografía bastante exacta de la situación allá, sobre todo visitamos, hicimos un recorrido por el Luis Ortega, a pesar de que las autoridades pues evidentemente nos amedrentaron, nos intimidaron, y en ese momento te puedo dar cosas tan específicas como que no habían reactivos para hacer una hematología completa.
también los cuartos y los sitios de descanso de nuestros colegas se encontraban totalmente dañados. Recuerdo también que el aire acondicionado de la terapia intensiva de pediatría se encontraba dañado, el tomógrafo no funcionaba, de un número importante de quirófanos había unos cuantos que no se encontraban operativos por diversas razones. Esto en el Hospital Luis Ortega, perdón, doctor. Sí, esto en el hospital. Correcto. En el Hospital Luis Ortega. En fin, esto es una problemática que, bueno, que hemos visto como en los últimos meses, más allá de mejorar y más allá de buscar una solución, a pesar de todas las denuncias serias y responsables que hemos hecho, este gobierno pues no le ha dado la respuesta adecuada no a nosotros, que somos el personal de salud, sino a nuestros pacientes, que son los que hoy por hoy sufren y padecen esta crisis del sistema de salud. Y cuando vamos rubro por rubro nos damos cuenta también que, por ejemplo, hay unas fallas graves o absolutas de un 67% de medicinas en los distintos hospitales del país. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando un paciente acude, por ejemplo, con una crisis asmática a un hospital, le dice, mira, aquí no hay budesonida, no hay salbutamol y no tenemos cómo nebulizarte. O sencillamente, mira, no hay uno u otro antibiótico y sencillamente tenemos que administrarte el que haya en este momento en el hospital. Ahora, fíjese, yo quisiera, antes que usted continúe, porque es importante recordarle a todos los que sintonizan Bajo la Lupa, que conversamos con el Coordinador Nacional de Médicos por la Salud, él es el doctor Giovanni Provenza. Yo quisiera que usted en ese recorrido que vino, para que termine con las cifras nacionales, que es importante tener de primera mano estos resultados y que lo conozcan los que están en sintonía, las autoridades de médicas de aquí del estado, del colegio médico. Ellas se han apersonado, han declarado, fueron con usted a hacer estas visitas al Hospital Luis Ortega y a otros módulos de salud pública acá en el estado. Porque uno poco escucha aquí de ese tipo de denuncias. No se escucha una vez al año cuando salen los directivos del colegio médico diciendo que no han pagado, no se ha firmado la contratación colectiva como pasó este año. Pero más allá de eso no ha habido otra denuncia. ¿Usted se reunió con ellos acá en Nueva Esparta? Bueno, fíjate, no. Absolutamente no, nos reunimos con las autoridades del colegio médico. Nosotros, bueno, como médicos jóvenes consideramos que esas instituciones se encuentran actualmente vencidas. Uno critica al gobierno y ve cómo los colegios y federaciones médicas en los mismos 16 años no ha habido una sola elección y que el discurso siempre ha sido el mismo, discutir sobre el contrato colectivo, discutir sobre los sueldos, y nosotros vemos con mucha más delicadeza e importancia hablar sobre el tema que realmente afecta a la población y a los venezolanos, que es la falta de medicina, porque la realidad es que hoy por hoy están muriendo venezolanos por la falta de insumos. En fin, no solamente eso, sino que cuando hicimos ese recorrido, pues sencillamente nos recibieron nuestros colegas, compañeros, médicos, residentes, especialistas del estado de Nueva Esparta y con mucho gusto nos dieron el recorrido. Sin embargo, bueno, hay que decirlo también con mucha responsabilidad, lo cierto es que el Hospital Luis Ortega es un hospital que depende directamente del Seguro Social y vemos como el presidente del Seguro Social, que en este caso es el doctor Rotondaro, pues amenaza, amedrenta e intimida abiertamente a los residentes y a todos los colegas del gremio de la salud, no solamente en ese estado, sino a nivel nacional. Nosotros hemos visto como cada vez que hacemos una denuncia, el mismo Rotondaro nos escribe, nos responde a través de las redes sociales, a través del Twitter, y lo ha hecho a través de otras maneras que no es motivo de discusión en este momento. Sin embargo, la realidad es que allá en el estado de Nueva Esparta, pues sí, hay mucho miedo, hay mucha intimidación. Por eso es el silencio del sector médico en el estado de Nueva Esparta, doctor. El amedrentamiento de la dirección. Sin duda, ese es el silencio. Yo conocí un grupo de residentes y especialistas comprometidos con la salud de la población de allá de Nueva Esparta, que se despiertan temprano todos los días para ir a trabajar y para brindar sus conocimientos, pero que a fin de cuentas se trabaja con las uñas y se hace lo que se puede con lo poco que se tiene. Ahora, cuando hace esta radiografía de cómo está la situación, no hay reactivos, el equipo de radioterapia, el equipo de tomografía, que vamos a confirmar, a tratar de confirmar con alguien que nos pueda, un médico que nos pueda decir, y si están en sintonía, que por favor lo tuiteen en este momento, @BajoLaLupaFM, si está funcionando el tomógrafo en el Hospital Luis Ortega. Entonces,
la situación de los pacientes, o sea, ¿quién puede llevar, cómo se conoce la estadística si una persona, porque las enfermedades no pueden decirle un pause, mira, aguántate que el tomógrafo está malo, aguántate que no hay reactivo, aguántate que los quirófanos están bajo funcionamiento? Entonces, ¿quién maneja la estadística de qué patologías son las que han sido más afectadas y personas que han fallecido o están en una situación crítica en estos momentos? Mira, la situación es crítica para todos los tipos de pacientes. Nosotros llevamos modestamente un pequeño registro de cuáles son esos pacientes que han fallecido, por ejemplo, en el área de cirugía cardiovascular, en el hospital universitario, en lo que va del año 2015, han fallecido 13 pacientes esperando una intervención quirúrgica, porque sencillamente no hay el contraste necesario para hacer el cateterismo, porque no hay el stent necesario, porque no hay el globo para hacer la angioplastia, porque no hay las medicinas necesarias, lo cual ha desencadenado que estos pacientes tengan que acudir a una clínica privada que sencillamente pues han fallecido esperando una intervención quirúrgica. Nuestros pacientes oncológicos, como te venía comentando, sencillamente para poder recibir un tratamiento de radioterapia tienen que esperar 3, 4 y hasta 6 meses, lo cual desencadena que el estadio de la enfermedad va avanzando y que poco a poco pues el pronóstico de esa vida pues va disminuyendo y al final afecta, bueno, a una madre, a un padre, a un hijo con sueños, esperanzas, con una ilusión, y que la realidad es que hoy por hoy están muriendo venezolanos por el problema del sistema de salud venezolano. Ahora, la situación entonces está grave en el sistema de salud, básicamente por insumo, por falta de operatividad en los equipos y el talento. Vamos a ir con la parte de los médicos. Porque se ha sabido también el alto índice de profesionales de la salud que han salido del país en vista de la delicada situación acá en el nuestro. ¿Qué cifras maneja la agrupación, la Organización Médicos por Venezuela? Bueno, fíjate, sí, evidentemente el problema de salud es multifactorial. Y parte de ese problema es el éxodo masivo de todo el personal de salud, no solamente de médicos, sino también de enfermeras, de bienalistas, nutricionistas, odontólogos, que se han ido a otras tierras buscando mejores oportunidades, en vista de, bueno, en primer lugar, la baja remuneración salarial, las malas condiciones de trabajo, además la inseguridad que azota a todo el personal de salud, porque, bueno, hay que decirlo también, como muchos de nuestros colegas han sido víctimas, en primer lugar, de la violencia política, donde colectivos o sindicatos plenamente identificados con el partido del gobierno del PSUV amedrentan y amenazan a quienes hacemos denuncias en los distintos hospitales. En segundo lugar, esa violencia por la delincuencia común, cuando uno en un pasillo de un hospital pues es víctima de un hurto, o de un robo, de un celular, de una pertenencia personal, o que en el estacionamiento te abren el carro. O, por último, que quizás es la violencia que más nos ha preocupado, esa violencia producto de los familiares, que cuando acuden con un familiar con un estado crítico de salud, llegan a la emergencia del hospital y le decimos, bueno, sí, aquí estamos los médicos venezolanos, pero no tenemos los insumos para poder salvarle la vida a tu familiar, y se ha desencadenado, lamentándolo mucho, varios episodios de violencia. En fin, todo esto que te venía comentando, la mala remuneración salarial, las malas condiciones de trabajo, la disminución de la calidad académica de la formación y además la inseguridad ha hecho que muchos colegas se hayan ido. Nosotros estimamos que hay más de 20.000 galenos en otras tierras actualmente, y yo te puedo dar una cifra muy personal, el 80% de mi promoción de médicos cirujanos egresados a la Escuela Luis Racet de la Universidad Central de Venezuela se encuentran en Estados Unidos y en Europa. ¿De qué año es tu promoción? Yo me gradué en el año 2011. Ahora, Giovanni Provenza, conversamos con él, es coordinador nacional de Médicos por la Salud, revelándonos cifras bien impactantes. Cuando señalabas el tema de Rotondaro, aquí en el estado de Nueva Esparta, y el colegio médico, uno siente y percibe cómo hasta eso está como polarizado, como una parcela. ¿Es posible decir que la salud está polarizada en este país? Porque entonces uno está al frente, la salud debería ser una sola, ¿no? Entonces Rotondaro por un lado, el colegio médico, bueno, pocas veces se pronuncia. Al menos acá en Nueva Esparta. Al menos acá pocas veces, y uno desconoce también estas cifras. Yo no las conocía. Y mucha gente... La realidad del colegio médico de Nueva Esparta se repite en todos los estados del país. Nosotros vimos con mucha indignación como, por ejemplo, el colegio del estado Miranda, el Día del Médico, pues decidió hacer una rumba con whisky allá en el Hotel Alba, Caracas, mientras nosotros estamos en la calle protestando por nuestros pacientes. Mire, yo creo que es un error pensar que la salud se debe polarizar. Cuando un paciente acude a emergencia, los médicos venezolanos no le preguntamos
a qué ideología política responde, a qué religión responde, no nos importa si es rojo, si es blanco, si es amarillo, si es judío, si es católico, en fin, si es blanco o es negro, nosotros le damos la atención. Mira, no importa si el que estamos atendiendo es un malandro, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, que ha matado a decenas de personas, nosotros la atendemos y después, bueno, será la justicia la encargada de solucionar ese problema. En fin, quienes crean que la medicina debe polarizarse, pues está equivocado. Cuando llega una biopsia de un paciente con un resultado positivo para algún tipo de cáncer o por ejemplo para un VIH, no, en la parte superior no dice Luis Pérez chavista, Luis Pérez adeco, Luis Pérez copellano, al contrario, las patologías y las enfermedades no distinguen entre raza, no distinguen entre color, no distinguen entre ideología política y religión. Así que quienes pretendan polarizar el sistema de salud o tildarnos a nosotros de políticos, pues está sencillamente equivocado, y serán los pacientes y serán los venezolanos los encargados de emitir un juicio de valor. Bueno, fíjate que hasta ese punto habías señalado sobre la gran cantidad de fugas de médicos de Venezuela hacia otros países. El pronunciamiento del gobierno nacional ha sido muy enfático y hasta etiquetador, porque Nicolás Maduro, el presidente de la República, y otros representantes señalan que los médicos que se van del país prácticamente son traidores a la patria porque tienen que quedarse en el país. ¿Y qué cantidad de especialistas se ha ido también? ¿En dónde está el déficit más fuerte que tenemos en Venezuela en cuanto al tema de los especialistas? Bueno, los especialistas también es una realidad que no solamente están buscando irse del país y tienen muchas más facilidades en los mismos países de Latinoamérica, entiéndase Chile, Colombia, donde pueden ejercer ya como especialistas, sino que también han abandonado los hospitales para dedicarse nada más al ejercicio privado. Porque una persona que tenga 30 años de especialista, que pues pertenece a una nómina a un hospital y acude al mismo, por ejemplo, a operar y se suspende el acto quirúrgico porque no hay propofol, porque no hay anestesia, pues sencillamente se frustra y dice, mira, yo no hago nada, no estoy aportando mis conocimientos a este hospital, y se dedican a trabajar en privado donde medianamente pueden aportarle algo a los pacientes y a aquellos enfermos. En fin, la problemática es igualmente grave entre los médicos jóvenes recién graduados y los médicos especialistas que quizás tienen mucha más experiencia. Nos quedan 2 minutos para concluir la entrevista y hay 2 puntos que no podemos dejar a un lado. Uno cuando se encuentra mucha gente, vecinos, gente en la calle, donde uno frecuenta, a veces escucha, bueno, la persona X, por no colocarle un nombre, falleció en un centro de salud público o cualquier otro centro de salud, y ha empezado también en privado, porque a causa de una bacteria se infectó. Yo no sé si usted puede manejar eso, que no puede decir a ese punto. Y el otro, para cerrar, ya que usted habla de los especialistas, de la fuga de talento, que citó Jonás también, hacia otros países, cómo están trabajando con los médicos que han sido graduados a través de las misiones, los médicos integrales. Sí, también las misiones de salud que ha creado el gobierno nacional, Barrio Adentro, entre otras tantas. Esto ha resultado, ustedes trabajan con los médicos graduados en las misiones y los médicos cubanos, por supuesto, que están en nuestro país. Lo de la bacteria y eso, 2 minutos para cerrar. Respecto a la primera pregunta, es un área bastante específica, que es el área de la infectología, y que hemos visto que también se ha visto afectada por esta crisis, ya que, por ejemplo, hay estándares internacionales donde ciertas infecciones se tratan con ciertos antibióticos, y la realidad es que tú vas a un hospital y dices, mira, tú tienes una infección respiratoria, hay que darte, por ejemplo, este antibiótico, que es el Lunacin, y no lo hay en el hospital. Entonces, bueno, vamos a buscar cuál es el que hay. Entonces te das cuenta que no hay el de primera línea, no hay el de segunda línea, y tienes que darle a un paciente un antibiótico de tercera línea que quizás no le va a producir el efecto curatorio al paciente, pero es lo que hay, y es la manera de resolver. Eso ha desencadenado, bueno, en primer lugar resistencia, y en segundo lugar que las infecciones pues no se curan y han progresado hasta desencadenar la muerte. Respecto a la segunda pregunta, bueno, sí, hay un número importante, más de 20.000 médicos egresados, y que además se están formando con el tema de la medicina integral comunitaria, que está íntimamente asociada a la misión Barrio Adentro, y que vemos que, bueno, hoy por hoy son médicos que están formados en la medicina preventiva, más no en la medicina curativa, porque no tienen formación con las emergencias de los hospitales y con la parte curatoria de las distintas patologías. Sin embargo, ellos sí hacen presencia en muchos hospitales, muchos de ellos, pues, compañeros ya, colegas de uno, que están muy conscientes de la problemática del sistema de salud y que incluso no apoyan para nada a este gobierno.
Bueno, agradecemos ya muchas reacciones con el tema del tomógrafo, personas que han dicho que no sirve en el centro de salud público y ya han tenido que bajarse durísimo en las clínicas privadas para poder realizar la tomografía. Esa es la realidad que nosotros palpamos cuando estuvimos allá.